Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta mañana de 13 de julio del 2026. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre, pues muy contenta de estar en este espacio y compartir con nuestras compañeras analistas, Imelda Marrufo, Marta Tagle. Buenos días, un gusto como siempre tenerlas aquí. Esperemos que en algún momento nuestra querida Angélica de la Peña se sume a la mesa política, pero vamos a arrancar porque ya sabe que en la radio, pues el tiempo no perdona. Y recordarle en nuestros números de cabina 5535084761, también recordarle que a través de las distintas redes de CIMAC Noticias, X, Facebook, Instagram, nos va a poder seguir aquí en Mesa Política. Usando dos hashtags se puede comunicar con nosotras. Uno de ellos es CIMAC Radio y el segundo es Periodismo Feminista. Así que por favor, háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias de tema, que estamos pues eso abiertas a construir una comunicación con ustedes. Y bueno, déjeme también hacer la introducción y saludar a las radios que se suman para precisamente multiplicar la reflexión que aquí hacemos cada mañana todos los lunes. Y una de ellas es en esa radio 97.3 de FM, esta radio que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana hace una retransmisión en precisamente en esa radio, así que ahí nos va a poder encontrar. Y saludar ahora mismo a las radios que se suman de manera simultánea a esta transmisión: Radio Monarca 106.7 de FM en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán. Un saludo hasta allá. Y también a Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está en Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, la semana pasada entremos a los temas que esta mesa política va a tener, pues eso en su entorno, en su contexto para analizar. La semana pasada tuvimos la noticia de la detención ya del presidente, del expresidente de Pemex, ¿verdad? El exdirector, perdón, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien pues fue acusado de violencia en el entorno familiar y de violencia vicaria. Ya lo veíamos en este programa, ese video que tuvo que transmitirse en redes sociales para sustentar la denuncia por parte de su pareja y poder mostrar lo que es la violencia por parte de este exdirector, del señor Víctor Rodríguez Padilla. Imelda Marrufo, ¿cómo tenemos que leer esta detención, este inicio? ¿Cómo lo miras tú? Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues bueno, con el gusto, por supuesto, de estar aquí con ustedes, con la querida Marta, con toda la equipa de CIMAC y las audiencias que están aquí sintonizándonos. Esperamos que compartan y, por supuesto, esperando que se incorpore Angélica de la Peña en un momentito más. Efectivamente, Lucía, esta situación, digamos, este caso que hemos venido colocando en esta mesa política es muy importante, Lucía, porque coloca la situación de la violencia contra las mujeres cuando además esta se da o se comete por algún funcionario o persona con poder político, ¿no? O derivado de algún cargo contra las mujeres, que eso, como ya sabemos y hemos visto en diversos casos que se han comentado en la mesa y que más a ratito podemos recordar, ¿no? No es la única ocasión que tenemos en este país, Lucía, pero que adquiere dimensiones, digamos, del uso del poder
para poder tener impunidad en este tipo de casos. Y bueno, un poquito recordando que en la ocasión pasada ya comentamos sobre esta situación, actualizando también para nuestra audiencia, podemos comentar, Lucía, que pues ya además de que se tiene una carpeta, digamos, de investigación en la Ciudad de México y otra en el estado de Morelos, donde habrían ocurrido los hechos grabados que vimos todas y todos en ese video que se hizo viral, ¿no? En un domicilio, por cierto, de una colonia conocida como Emiliano Zapata. Bueno, allí están este tipo de denuncias. Decirles, Lucía, que sabemos y hemos visto que evidentemente el Ministerio Público ha comentado que el patrón de violencia se remontaría desde el 22, ¿no? Como ya se había señalado, incluso por María Felicia, no sé si al ratito nos recordará efectivamente lo que ella misma ha dicho, ¿no? Marta Tagle, pero efectivamente esta denuncia que ella, digamos, interpuso y que de los hechos que se han ya dado fe o dado por todas nosotras en varias alguna carta, entrevistas que ella dio, particularmente yo recuerdo de una, decir que el 7 de julio este señor, Víctor, fue detenido, Lucía, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, trasladado a Morelos. La defensa, que por cierto él ya tiene, un abogado defensor, ¿no? Digamos, ha estado planteando la presunción de inocencia y los cargos, digamos, como ya vemos, es de violencia familiar y de violencia vicaria, que pudieran alcanzarse hasta, digamos, en el término medio aritmético, considerado cómo se computan este tipo de delitos en el estado de Morelos, hasta 13 años de prisión, Lucia. Ese es un tema, me parece que es importante decir, y por supuesto, pues él ha salido a defenderse, ¿no? Y pues a mí me parece realmente, es entendible y evidente que la presunción de inocencia es un principio fundamental en los derechos humanos. Sin embargo, bueno, a mí me parece que a estas alturas haberse salido a defender de esa manera, sí me parece que es hasta un poco ridículo, ¿no? O sea, frente a lo que ya todas y todos vimos. Pero bueno, la gran pregunta que yo haría en esta mesa, ¿no? Es si para que un caso proceda, cuando se trata de digamos, en los casos en los que mujeres se han enfrentado a personajes con poder político y poder económico y cargos de poder, pues se requiere que todas tengan un video, Lucía, en el que se haga público o viral para que eso suceda. Porque finalmente es lo que hace en buena medida que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Se pronuncie finalmente y señale que, digamos, no se admitirá las amistades cuando se trata de este tipo de casos y todo el peso de la ley. Pero ya hemos visto, Lucía, que anteceden otro tipo de casos y a mí me parece que sería importantísimo, ¿no? Que se llamara la atención a otros casos que están en situaciones similares, ¿no? No solo el de Cuauhtémoc Blanco, sino, digamos, muchos otros que están ahí, ¿m? Para que pudieran seguir la misma situación de poner el ojo en la lupa, ¿no? En estos casos y que no se quedaran en la impunidad como han prevalecido, Lucía, porque además, dicho sea de paso, hoy que se anticipan las campañas electorales en ciertos partidos políticos, me parece que es justo en donde la 3 de 3, que es esta iniciativa que ya hemos señalado también, pues es importante que digamos, funcione, ¿no? Entonces yo diría, dejaría como hasta aquí un poquito la parte de colocar el tema, ¿no? Y decir que me parece importantísimo estos pronunciamientos que se ha dado también por Laura Itzel, por la propia Citlali, a pregunta expresa. Sin embargo, pues yo dejaría el tema, subrayo, ¿no? En los otros casos, digamos, que están de manera similares, pero que no tenemos un video de cada uno de ellos, Lucía. Y no lo sé, Marta, si ahora las mujeres lo que necesitan es desarrollar estrategias para colocar cámaras ocultas, para poder tener videos, si necesitan seguir desarrollando estrategias para que se les crea, porque era uno de los elementos que se colocaban y precisamente recuerdo que tú lo ponías, aún con esa evidencia se seguía poniendo en tela de juicio el dicho
de la víctima, ¿no? Ahora sabemos, como bien lo señala Imelda, desde el 2022 esta violencia que ha enfrentado la ingeniera María Felicias Jiménez y que, bueno, pues nos coloca realmente en entredicho lo que las víctimas necesitan y si este caso realmente es para dar un giro o solo es un control de daños para que no digan que la 4T y el Llegamos las Mujeres se ha borrado, Marta. Sí, yo creo que es muy importante decir que además, incluso aunque hubiera videos, sería muy difícil que pasara algo en este país con respecto a la violencia contra las mujeres. Si sucedió algo en este caso de la doctora María Felicia y que hoy en día Víctor Rodríguez esté en prisión preventiva justificada, es por tratarse de quien se trata. Es decir, un funcionario de la 4T cercano a la presidenta y que digamos, la doctora María Felicia tuvo la capacidad de hacer viral este video. Pero casi estoy segura que bueno, los hemos visto, ¿eh? ¿Cuántos videos no hemos visto en redes sociales de mujeres que están denunciando violencia, que salen enseñando los golpes, que se da una gran indignación en las redes sociales, pero las autoridades no actúan? O sea, sí hay muchas evidencias de eso. Y vuelvo a insistir en un dato, los reportes que hay al 911 de llamadas por violencia familiar en lo que va del año son más de 230,000 llamadas. Entonces, qué bueno que haya actuación de las autoridades en un caso como este, porque hemos insistido que cuando se trata de hombres violentos que están ocupando espacios de poder es muy importante que haya consecuencias justamente por la señal que se manda. Y me parece que en este caso ha sido importante que sucediera, que hubiera una reacción importante y que hoy en día esté en la cárcel y que además la jueza haya determinado la presión preventiva justificada para que él permanezca ahí por el haber considerado las pruebas que se presentaron de posible huida, de incluso digamos que la principal violencia contra la que se le está señalando es violencia familiar, pero también violencia vicaria, porque se había amenazado también a su hijo quedarse o quitarle al hijo que tenían en la pareja. Entonces, me parece que la jueza tomó una determinación importante y es necesario este tipo de mensajes, pero desafortunadamente esta realidad no sucede con los miles de casos de mujeres que sufren violencia en nuestro país, donde además, insisto, y con eso termino, ni siquiera tienen a dónde ir. Es decir, después del 911, ¿qué pasa, no? Realmente a cuántas les dan seguimiento y cuántas encuentran una solución para que esta violencia no se siga dando, porque la idea no solamente es tener hombres en la cárcel, sino es prevenir las violencias, atender las violencias y ponerles un alto. Y eso estamos muy lejos, muy, muy lejos de que suceda y ahora sí que una golondrina no hace verano. Y que lo que va generando es un desgaste en las propias víctimas de eso, intentar justicia, de llevar procesos muy largos, de no encontrar el acompañamiento jurídico, institucional que requiere, de una desigualdad en el actuar de las autoridades, en unos casos más rápido, en otros menos, etcétera. Todo esto lo que nos va mostrando es esa debilidad estructural que aún teniendo leyes fantásticas, con reconocimientos, todavía esta respuesta articulada del Estado mexicano pues está muy lejos y insisto, creo que a las víctimas les están dejando como hace años la responsabilidad para lograr estos, estas pequeñas y grandes triunfos a la vez, como el de la doctora María Felicia, que logró tener ese video, que logró mover redes sociales, que logró, pero no todas son las doctora María Felicia, no todas son Víctor Rodríguez, no todos están en esos cargos que hacen que las autoridades se muevan. Angélica de la Peña, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotras y lo hablábamos ya en otro momento, tú lo ponías en la mesa en relación a este caso, la importancia de que las autoridades entren de los
tres niveles de gobierno, de todas las instancias del Estado, a pues atender lo que la ley les marca y poder tener una respuesta articulada y yo diría eficaz para que, como bien lo decía Marta Tagle, pues se prevenga, se erradique esta violencia contra las mujeres. Mi querida Angélica de la Peña, hoy lo tenemos hoy se tiene en la cárcel a a Víctor Rodríguez, pero pues, ¿qué más? ¿Qué sigue? Bueno, queridas, me da gusto saludarlas. Fíjense que yo tengo un sentimiento, no sé si lo compartan conmigo, respecto de estar hablando siempre en la coyuntura cuando tienes este tipo de hechos, que tienes que enfrentarlos como lo hacemos, siempre exigiendo que haya una autoridad legal, judicial, que aplique la ley con todo rigor y que proteja a las víctimas de la persecución y las reacciones que seguramente padecerán después de una incursión judicial en las que ellas se ven necesariamente obligadas ya como último recurso, porque lo que seguiría es enfrentar que las maten, que seguramente no estamos lejanas de que ese tipo de amenazas estén presentes siempre en la violencia contra las mujeres. El problema que tenemos es que debemos seguir exigiendo a las autoridades que este tipo de hechos no nos pueden estar obligando a siempre reaccionar en la coyuntura frente al hecho concreto, como el de esta mujer de origen cubano que recibió, entre otras cuestiones, muchas amenazas precisamente por su origen nacional, que este señor, según ella nos ha dicho, la presionó todo el tiempo de que la iba a regresar a Cuba. Hay muchas formas de presionar, usan otro tipo de presiones, pero en el caso de ella, esta vulnerabilidad que no debería existir, pues existe ahí. El problema es que no hay políticas de prevención. Cuando se habla de las leyes, debemos recordar que el origen de las leyes contra la violencia tuvieron un tránsito muy importante hacia reconocer y armonizar la Convención Belén do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres que mandatan a la prevención. Es decir, si es necesario que tengamos leyes punitivas, por supuesto que se aplique la ley con todo rigor, que haya sanciones ejemplares, que no haya discrecionalidad, etcétera, pero la política tiene que estar presente como una respuesta desde el Estado para la prevención de todas las violencias en todas sus manifestaciones, estas discriminaciones ancestrales que tienen que formar parte de la argumentación de la política de Estado para prevenir que no exista ninguna forma, ningún tipo o modalidad de violencia como plantean las leyes. Y en ese sentido, me parece que es importante seguir invocando a las leyes de acceso de las mujeres a su derecho a tener una vida libre de violencia, porque es muy lamentable que este tipo de hechos nos sigan preocupando respecto a que no haya condiciones de que este señor enfrente la ley en su casa, sino que haya prisión preventiva justificada, que ella tenga todas las características de una víctima que tiene que ser protegida. Pero ¿y qué pasa con todos los miles y miles y miles de mujeres que no tienen posibilidad ni siquiera la ocurrencia de poner una cámara de video para poder tener la constancia de las violencias que sobrevive desde el 22, desde el 2022? O el caso de Roxana, que tuvo que tener ella misma, grabar cuando irrumpieron en su casa y destrozaron la puerta para llevársela, y entonces ese video sus familiares lo pudieron hacer constancia de cómo llegaron con violencia contra ella. ¿Cuántas mujeres tienen condiciones de poder poner un video para dejar esa constancia de la violencia que están viviendo? De manera que estamos ante situaciones extraordinarias, queridas amigas. Lo que yo creo que tenemos que seguir insistiendo desde todos los espacios es de que no es el camino. El camino es de la prevención y los gobiernos de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de implementar políticas de prevención de cualquier tipo, de cualquier modalidad de violencia contra las mujeres, porque no es más que cumplir con la ley. Y me parece que debemos seguir insistiendo en poner el punto sobre la I en ese tipo de situaciones
que hoy están ausentes en nuestro país y en todos los estados. Y que sin duda, mi querida Angélica, lo señalaba tanto Imelda como Marta, efectivamente son casos extraordinarios. Hay miles de mujeres que no tienen esas condiciones, es decir, pero además es volver a colocar en las víctimas la responsabilidad. Y lo decíamos, ahora tienen que desarrollar estrategias y poner cámaras ocultas, etcétera, porque lo que tenemos, Imelda, es una falta de acción real de las autoridades y creo que ahí está el reto. No solamente, como bien lo señala Angélica, en la prevención, sino en las instancias judiciales que tienen que actuar, porque tú me dirás cuántos casos como esto, y déjenme, que seguramente lo saben, en el tema de violencia vicaria, pues está siendo discutida en la Corte Interamericana precisamente por esta inacción del Estado, donde otra vez las mujeres tienen que desarrollar estrategias para salvarse, para salvar a sus hijas, a sus hijos, en fin. Imelda. Sí, por supuesto, y creo que, Lucía querida, que efectivamente este caso, pues nos obliga, digamos, no solo a plantear en cuanto al hecho específico que se dio y el caso en lo individual, sino como ya lo hemos comentado, y ahí coincidiría con una parte de lo que ha comentado Angélica, de hablar de la situación de la violencia contra las mujeres en general, pero también entendiendo y atendiendo a las condiciones que cada una de ellas tiene, ¿no? Quienes se enfrentan, como en el caso de María Felicia, a sujetos poderosos, como en este caso de Virto Rodríguez, ¿no? Que por cierto tiene un abogado defensor y tiene pues un aparato que lo defienda, sí es muy importante porque estamos ante una primera etapa, Marta, Angélica, Lucía, de la detención y por supuesto una primera etapa que hay en un proceso penal, pero esto no significa, ¿no? Digo, veamos cómo se desarrolla el proceso y el tipo de sanción que esta persona vaya a tener. O sea, son dos hechos y momentos distintos del tema, Lucía. O sea, nada más como para poder ver que hay que tocarlo con pinzas también, porque no sabemos cómo se vaya a resolver en este caso, frente al aparato que se tenga y frente a las presiones que María Felicia pueda tener, Lucía, porque en este tipo de circunstancias hemos visto que las mujeres son presionadas, a, digamos, digamos, a muchas cosas, ¿no? Ya tú colocabas y también el propio proceso nos habla de la violencia vicaria, pero habrá que ver, digamos, cómo se desarrolló el proceso. Yo sí rescato que desde la semana pasada, efectivamente, Marta, lo colocábamos, de acuerdo a los datos que tenemos en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, habían hasta la fecha de las semanas pasadas más de 200,000, más de 200,000 llamadas para pedir auxilio y de esas yo recuerdo que eran unas 114,000 ya como carpetas de investigación sobre temas de violencia familiar, ¿no? Entonces, esta es una situación que creo importante y por supuesto yo coincidiría que en este caso, cuando hablamos de violencia familiar, de violencia contra las mujeres que están vinculadas a otro tipo de delitos cometidos contra ellas, por supuesto, no podemos dejar de señalar el ámbito de la prevención y de la atención. Y sobre todo que la gran mayoría de las mujeres no tienen condiciones, Lucía, aún de abogados y abogadas para que las defiendan. Y los espacios de prevención, digamos, son casi nulos, Angélica, porque no hay una inversión y revisemos cuánto se invierte en prevención en las políticas públicas en este país, lo que contraviene, por supuesto, las recomendaciones mismas de la CEDAW, de las que hablábamos por allá, si mal no Claro. recuerdo, en agosto pasado. Entonces, yo señalaría también la insistencia de recordar que es importante tomar en vinculación este tipo de situaciones, sobre todo por aquellos hombres principalmente que están, digamos, dentro de este año registrándose y que pudieran tener, Lucía, yo no lo dudaría, ¿no? Ya algún tipo de denuncias de mujeres por violencia sexual o por violencia de diversos tipos que no llegan ni siquiera a proceder o a tomarles la denuncia, Lucía.
Hablas de hombres en el nivel político, Imelda, a propósito de las campañas y eso. Es correcto, así es, para poder ¿Cómo? estar atentas cuántos, digamos, de cuántos de esos que se inscribieron y que se van a inscribir en el próximo proceso electoral, no puedan tener algún tipo de denuncia. Me parece que es un tema interesante. Claro, y creo que tenemos que evaluar la desaparición de instancias como era la CONAVIM. Yo no sé, sobre todo para la tarea de prevención, para desarrollar políticas digamos, que garanticen otras acciones. Efectivamente, ya lo decías, Marta, la intención no es estar metiendo solamente a los agresores a prisión. Nos gustaría que no tuviéramos que pasar por ahí, nos gustaría que no estuviéramos las mujeres obligadas a desarrollar estas estrategias de sobrevivencia que hemos desarrollado durante mucho tiempo. O sea, no es ahora con las nuevas tecnologías, es la cámara y que lo puedes resguardar en tu celular y que luego lo puedes meter a la nube y en fin, hacer cosas. Antes era tener las redes de amigas, de vecinas, etcétera, pero ha sido las mujeres a las que les ha quedado la responsabilidad de la salvaguarda y creo que las instancias como estas, como CONAVIM, las leyes, hoy una Secretaría de las Mujeres que no tiene en los hechos una titular, pues nos habla de la poca apuesta precisamente para cambiar las cosas. Si te recuerdes, saludos a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está transmitiendo en estos momentos de manera simultánea y también a Radio Joco en el 106.9 de FM en el Estado de México. Saludos también a Enesa Radio que retransmite todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Pues esta mesa política y gracias a quienes están conectadas en estos momentos a través de las redes sociales para seguir precisamente esta transmisión. Marta Tagle, entiendo que a veces nos quedamos como un poco frustradas, ¿no? ¿Qué más hacer? ¿Cómo entrarle para que las autoridades realmente tomen en serio la vida de las mujeres? Instancias que, como la CONAVIM, no sé si con ellos sería distinto. Tenemos, y lo hemos dicho desde el inicio que se creó la Secretaría de las Mujeres, cuál es la política de igualdad, cuál es la política de prevención, eh, qué se va a hacer desde el Estado para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia, porque como bien tú lo señalabas, no se trata de que estemos formadas para meter a los hombres a la cárcel y sea lo único que querramos. Queremos vivir libres de violencia, algo tan sencillo y tan complejo a la vez como eso, mi querida Marta Tagle. Sí, yo creo que sí, sin duda la frustración se apodera, sobre todo porque es bien importante decirlo, no se trata solamente de este gobierno, de estos gobiernos, porque hay que además señalar las responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales al respecto, sino es una historia que es persistente, ¿no? Tenemos muchos años con la misma cifra y no es porque se trate de las mismas mujeres, sino es porque es la misma cantidad que se repite mes con mes. Estamos hablando de al menos 10 mujeres asesinadas cada mes. Eso no cambia. Estamos hablando de muchas más mujeres desaparecidas. Estamos hablando de que al menos 7 mujeres de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Y eso no ha cambiado. O sea, desde que las cifras empezaron a decir, eso no ha cambiado. Y vuelvo a insistir, no es porque sean esas mismas 7 de cada 10 de hace 20 años. Son las actuales mujeres que somos las que están sufriendo violencia. Y creo que todas conocemos de una u otra manera alguna mujer, o si no es que en carne propia han sufrido violencia, ¿no? Y el batallar, por ejemplo, yo me topo mucho con mujeres que han tenido que batallar ante juzgados por temas de guardia y custodia, porque creo que es el gran problema de la violencia familiar cuando además se quieren separar y todo lo que tienen que enfrentar las mujeres, por además los hombres asuman las responsabilidades de paternidad que tienen que no asumen. Y entonces, de verdad, ¿cuántos miles de mujeres no están batallando y sufriendo en solitario eso? Porque no es cierto que haya ni una sola institución que las esté ayudando. No hay una sola. Y no la ha habido antes y no la hay ahora.
digamos que la gran frustración que tenemos ahora es que llegando, o sea, una gran apuesta del feminismo ha sido que cada vez lleguen más mujeres a espacios de toma de decisiones y estamos en el momento en el cual hay más mujeres en todos los espacios de toma de decisiones. O sea, nunca antes en la historia había habido tantas mujeres en esos espacios y tenemos por primera vez una presidenta. Y entonces lo que esperaríamos es que esto comenzara a cambiar, o sea, que realmente hubiera una idea clara de qué hacer, cómo hacer, o sea, de ponerle prioridad al tema. Y no es un asunto que dé prioridad, o sea, nuevamente estamos hablando de, como decía Angélica, de este tema porque es la coyuntura, porque salió el caso de este hombre agresor, pero ¿cuántos no se están dando diariamente y no es un tema prioritario para el gobierno? Hizo reformas, metieron en la Constitución el tema de la violencia, pero eso no nos sirve de nada. O sea, al final de cuentas no está viendo políticas, programas. Es más, incluso cuando se habla de la doctora María Felicia, llegan a decir en la propia conferencia mañanera que en la Secretaría de las Mujeres le están dando asesoría de qué hacer porque no sabe a dónde acudir y qué hacer y qué vía legal continuar, ¿no? Porque no la hay, ¿no? O sea, entonces, ella tuvo la suerte de que la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Se sentara con ella a definir la vía legal. ¿Cuántas mujeres están en esa condición sin que nadie las oriente qué hacer, a dónde acudir, cuál es la mejor vía legal que presentar, e incluso en dónde presentarse? Porque ella, el asunto de violencia familiar se había dado en Morelos, no en la Ciudad de México. En fin, todo eso no había la claridad de que tenía que hacer. Aquí este caso es emblemático porque tuvo la posibilidad de contar con esa asesoría. La mayor parte de las mujeres no lo está teniendo. Que volvemos al tema, mi querida Angélica, es decir, los programas que se crean y que desaparecen sin rendir cuentas. Y ahorita escuchando a Marta, me acordaba de Ciudad Mujer, no sé si ustedes se recuerden que crearon los centros de justicia, las puertas violeta, hoy no me acuerdo, los centros libres, nombres de instancias, pero a las mujeres en concreto, a cada una no solo de nosotras que estamos hoy aquí en esta mesa, las que nos están escuchando, sino a los millones de mujeres y niñas que día con día enfrentan distintos tipos de violencia, esas instituciones, esos nombres, no les dice nada. Y el hecho de que hoy la propia doctora María Felicia tenga que, a ver, decir, no sé a dónde ir, te habla de la enorme desprotección en la cual están las mujeres, ¿no? Ella tiene la suerte de que la secretaria de las mujeres le diga qué hacer, pero que no sé si es qué hacer, orientarla a dónde tiene que ir, como dice Marta, pero el resto de los millones de las mujeres no tienen esa condición. Ahí están los temas estructurales, mi querida Angélica. Bueno, Marta acaba de hacer una relación puntual de todos los vericuetos que se tienen que enfrentar para que las mujeres puedan acceder a una vida sin violencia desde que nacen hasta que mueren. El problema es estructural y no es la primera vez que lo decimos. Lo argumentamos quienes hemos sido legisladoras, nos hemos adentrado en toda la historia de la humanidad, particularmente la historia de las mujeres, los sistemas estructurales que son inscritos en un patriarcado en donde la mujer siempre ha estado discriminada por ser mujer, siempre circunscrita al espacio doméstico, al espacio familiar, con un jefe, con un patriarca, con un marido, que ya sea hermano, padre o marido, que siempre está protegiéndola, entre comillas, como si fuera siempre una niña de 3 años. Yo creo que el problema tiene que analizarse desde este sistema, porque, miren, cuando se menciona en la ley que la prevención tiene que tener un enfoque estructural, derivó en la creación, en las propias leyes, de sistemas
de sistemas de gobierno en donde están inscritos no solamente los institutos o las secretarías de las mujeres o las fiscalías o antes como se llamaban procuradurías en los dos niveles de gobierno, están también la Secretaría de Educación Pública, están las Secretarías de Desarrollo Social, están las Secretarías del Trabajo, están las Secretarías de Gobernación, están las secretarías que tienen que ver con, de alguna manera, con los cambios estructurales, por eso están ahí, que desde un sistema de gobierno deberían estar implementando acciones concretas. Si las niñas y los niños no están educados en las escuelas en su reconocimiento como pares, sigue imperando esta relación desigual del niño contra la niña, de la niña minusválida, de la niña que tiene que ser calladita porque así se ve más bonita, el no tener aspiraciones de vida más que seguramente encontrar un buen partido. Es decir, sí tenemos que tocar las estructuras sociales que han determinado comportamientos culturales. Las autoridades deberían estar inscritas exactamente en esa exposición de motivos que está detrás de todas las leyes, porque allí están escritas, están argumentadas. Hay fundamentos de que este problema es estructural y por lo tanto hay que cambiar esas estructuras. ¿Y qué pasa? Pasa que ahorita estamos hablando de que la atención, por cierto, que es un elemento importante, pero no es el elemento fundamental en la CEDAW o en la Belén do Pará, ni siquiera en las leyes. Es la prevención y la sanción y la erradicación. Pero la atención, que debería estar ahí como una parte muy concreta de la política cotidiana de todas las autoridades, pues simplemente está siendo borrada porque no tiene presupuestos. Y creo que tenemos que ocuparnos de manera muy puntual en algo verdaderamente patético, porque también Marta lo mencionaba con toda puntualidad. Hoy, como nunca, tenemos a más mujeres en los espacios de gobierno, en los 3 órdenes de gobierno, en los espacios del poder legislativo, en los 2 órdenes de gobierno. Tenemos mujeres en muchísimos espacios gubernamentales, en las fiscalías, en los organismos paraestatales. Es decir, como nunca tenemos a mujeres inscritas en la paridad, pero no saben qué hacer, no pueden hacerlo las que tienen idea de cómo hacerlo, porque son una pequeña minoría y a veces están aisladas porque están tocando temas que no le convienen al sistema patriarcal. Hay que ponerle nombre y apellido a esas situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir insistiendo desde estos espacios y otros espacios y coordinadas todas para seguir poniendo el punto sobre la I. Si no, esto no va a cambiar. Y habrá mujeres que tendrán condiciones de grabar, habrá mujeres que tendrán posibilidades de tener una silla en la oficina de la Secretaría de las Mujeres para ser atendida a ese nivel, pero habrá otras mujeres que serán invisibles, como hoy nos dicen los datos, que son asesinadas o que están en la intimidad sufriendo solas y son también, como dicen las encuestas, y Marta no lo recordaba, 7 de cada 10. Y temas como el mundial, es decir, que los datos salieron de que está comprobado que con el mundial la violencia, y creo que Marta, tú lo comentaste, creo en alguno de los programas, se incrementa, pero no hay esa respuesta. Eso me parece, mi queridas Marta, Angélica, Imelda, esos son los elementos que de repente dices, hay tanta información que desde el feminismo se ha elaborado, las leyes que desde el feminismo se han creado, ya lo decías, Angélica, con esta exposición de motivos que son rutas. Yo digo, si no saben qué hacer, pueden tomar las leyes, la exposición de motivos y hacen programas de trabajo, de verdad, en las dependencias. Pero es como si estuviéramos en un diálogo casi impermeable para el resto de las compañeras mujeres que están en los puestos de decisión, mi querida Imelda, y que no terminamos de construir esos puentes de diálogo como en otro momento lo tuvimos, con Marta, con Angélica, con un montón, bueno, con Marcela Lagarde, ni decirlo, ¿verdad? Y podemos en su momento también con muchas otras legisladoras. Creo que ahí está retos importantes desde la sociedad civil, mi querida Imelda.
sin lugar a dudas, no podríamos explicar los avances que hemos tenido en el país en materia de derechos humanos de las mujeres y en concreto de una vida libre de violencia sin la participación de las organizaciones sociales. Ahí han estado, han llevado y han sido muy profesionales. Me parece que hay que reconocer también lo que han hecho ustedes desde la sociedad civil, a veces con casi nulos recursos, pero con un compromiso claro para poder avanzar y empujar. Y ya decíamos, los puentes que se abrieron en su momento con legisladoras, con funcionarias públicas fueron fundamentales. Sin embargo, desde hace rato lo venimos diciendo, mi querida Imelda, estos puentes están medio clausurados, a veces se abren, entran una, dos, se vuelven a cerrar. Las puertas no son de vidrio claro para poder ver qué está pasando del otro lado, sino más bien un poco opacas. En fin, es un momento muy complicado, mi querida Imelda. No sé cómo lo miras tú desde la sociedad civil. Sí, por supuesto, Lucía, pues es que recordemos que desde desde la gestión y presidencia de Andrés Manuel López Obrador hubo una ruptura total, porque finalmente terminó desacreditando, minimizando y confrontándose con las organizaciones y con feministas en el país. Recordemos aquella marcha enorme que se dio en toda la República Mexicana, pero también aquella postura de Andrés Manuel de colocar a las organizaciones y a las defensoras, pues más como amenaza. Ustedes recordarán también aquella circular 01 del febrero de la época, debió ser por allá en 2019, en el que evidentemente toda la política que también se había construido, Marta, Angélica, lo recordarán en materia de recursos para prevención y generación de diversas acciones de prevención, atención y acciones vinculadas a la sanción se eliminaron totalmente por parte del presidente Andrés Manuel. Sin embargo, Lucía, decir, desde la llegada de la presidenta Sheinbaum no ha habido una postura clara, digamos, que dijera que iba a ser un cambio respecto a la posición de Andrés Manuel. Yo no la he escuchado, no sé si ustedes sí, pero que haya fijado, digamos, una postura distinta en su relación con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Fue muy recientemente y a unos días de irse de la Secretaría de las Mujeres, que fue Citlali Hernández, quien mencionó en algún momento la posibilidad de un puente para el diálogo. Y lo que ha ocurrido, Lucia, es que este gobierno ha sido muy soberbio y ha basado además su política más en los programas sociales, y de carácter clientelar. Por lo tanto, digamos, se viven y se ven como no necesarias las organizaciones, ningún tipo de grupo ni de diálogo, ¿no? Porque no lo necesitan, toda vez que se viven como que tienen esta relación directa, ¿no? Con los grupos y pues para ello quizá es que se han, digamos, iniciaron los programas estos de Tejedoras de la Patria y demás. Lo que me parece también, solo para cerrar esta intervención, diría que a lo que más le han invertido en esta administración es a los centros de atención, ¿no? Habrá que revisar, digamos, su funcionamiento y resultados. Me parece que todavía sigue, para mí, haciéndose un trabajo muy precario, pero no en la prevención, Lucía. Y respecto del diálogo y la relación con las organizaciones, veo que todavía está mucho en stand-by. Me parece que también, dicho sea de paso, habrá que ver la postura y más adelante que llegue Itzel, Laura Itzel, ¿no? La que se ha nombrado como secretaria, pero que todavía no puede asumir el cargo. Y yo veo a Ingrid Gómez como atendiendo y está atajando también los bomberazos, porque se hace cargo de la subsecretaría para la cual fue designada, pero también los asuntos generales de la Secretaría de las Mujeres, y pues eso no permite mayor cosa, Lucía. Y digamos, pues sabemos que hay dos subsecretarías, la otra yo desconozco qué trabajo realiza, digamos, y de atender pues quien está al frente es Ingrid, a quien quieras o no, la veo yo generando algunas acciones, demás, digo, habrá que revisar, pero pareciera que nada más tenemos esa instancia.
Pero como lo decías, Marta, así como una golondrina no hace verano, una subsecretaria o una secretaría, si no tiene un reconocimiento político que realmente le permita incidir en todas las instancias del Estado mexicano, poco puede realmente hacer, Marta. Sí, yo creo que ninguna de las que estamos acá podemos dejar de reconocer el papel de muchas mujeres en el funcionariado público, ¿no? Que de verdad hacen todo lo que pueden, le entregan a la institución su tiempo, sus esfuerzos. O sea, encontramos a mujeres muy comprometidas en el funcionariado público de todos los niveles, ¿no? Y sin duda en los temas de violencia lo hay. Pero sí o sea, pero ese esfuerzo no se ve correspondido con el compromiso de la institución para atender y resolver los problemas. Y entonces me parece que frente a eso, pues hoy tenemos una Secretaría de las Mujeres que digan lo que digan, sigue Acefala. Y por cierto, dicho sea de paso, hace muy pocos días me resultó muy llamativa la foto donde hay una secretaria que todavía no llega, que es Laura Itzel, una secretaria que ya se fue, que ya no es secretaria, que es funcionaria de partido, que es Citlali, ¿no? En una mesa hablando de la transición, ¿no? Y en medio, justo Ingrid, ¿no? Que es subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres. Entonces dices, o sea, ¿realmente les interesa la institución? O sea, porque ni una, o sea, ahora que ni va, ni llega, ni termina de llegar, y en medio está en la vida de las mujeres, ¿no? Y realmente lo que tenemos es que no estamos hablando de una secretaría que tenga prioridad en el gobierno. Se nombró como Secretaría de las Mujeres, se le dejó el mismo presupuesto que tenía el instituto, se le sumó lo que tenía con ABIM y en lugar de hacer programas específicos para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, se hicieron bolsas, ¿no? Se pasó todo al Probaim, donde lo mismo se pretende atender violencia que promover acciones de igualdad. Y entonces en los hechos lo que tenemos es que la política pública está total y absolutamente desmantelada, y si bien costaba mucho que funcionara antes, ahora va a costar mucho más por este desmantelamiento de la política pública en materia de violencia contra las mujeres, porque además ahora, pues, aparte de esta falta de institucionalidad, no tenemos políticas con programas presupuestados que les permitan operar correctamente la atención a las mujeres que viven esta situación. Y tampoco tenemos mecanismos de rendición de cuentas, que me parece que eso también, mi querida Angélica de la Peña, pues es parte de lo que, de las falencias que se tiene todavía y que ahora nada más rapidísimo que escuchaba Marta, Citlali Hernández fue nombrada siendo senadora, se recordarán. Y ella actuó como secretaria de las mujeres aún sin secretaría porque nada más la anunciaron, pero no estaba creada y viajaba yo supongo que con el salario de senadora, no lo sé de cierto, pero funcionando como secretaria de las mujeres sin dependencia. Era una cosa un poco complicada y creo que eso es lo que genera también estas ambivalencias, mi querida Angélica de la Peña. Bueno, es una secretaria que no tiene ley, es una secretaria que está visibilizada en la ley de la Administración Pública Federal, donde no hay condiciones de saber exactamente cuál es el cometido de su creación. Todas tenemos ideas de lo que debe ser una Secretaría de la Mujer porque hemos planteado muchísimas veces la importancia de que exista en el gabinete una instancia con funciones de autoridad para poder incidir en cada una de las acciones dentro del gabinete para buscar la implementación de las leyes, de los tratados que hemos firmado y que estamos obligados además a atender las recomendaciones que los distintos organismos multilaterales le han hecho al Estado mexicano justamente para atender, entre otros, la violencia feminicida. Entonces, me parece que estamos ante una situación caótica respecto de lo que debería ser la Secretaría de las Mujeres y todavía nos siguen, estamos esperando a que nos digan exactamente cuál va a ser su función, porque necesitamos pues saber cuál va a ser su real influencia y no solamente actuar para darnos un poco de nuestro lado a quienes hemos estado insistiendo desde todas las organizaciones
por cierto, desde todas las organizaciones que tienen distintas características, pero que en este tema todas estamos unidas. Me parece que sí necesitamos entender que lo que tenemos enfrente es algo muy preocupante, es algo que deberíamos estar exigiendo de manera más contundente. Yo creo que la unidad de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando de una u otra manera a favor de los derechos de las mujeres y las niñas, en este punto deberíamos estar todas unidas para que ciertamente seamos una fuerza que pueda motivar al gobierno a hacer lo que tiene que hacer y no darnos el avión con una secretaría que no ha funcionado nunca como tal y que ahora pues nos están prometiendo que vamos a tener a una nueva secretaria que va a hacerlo cuando deje de ser senadora, cuando termine su función en la mesa directiva del Senado y que entonces esperemos que a partir del 1 de agosto podamos tener condiciones de incidir en lo que tiene que ser esta secretaría. Y ojalá tengas boca de profeta, mi querida Angélica de la Peña, y realmente la política de la próxima secretaria, que sería, si es así, Lauricel Castillo, permita un diálogo franco con las organizaciones, permita construir rutas de manera conjunta que adopte como un beneficio, déjame llamarlo así, el expertise de mujeres como tú, como Marta Tagle, como tantas otras que han sido legisladoras y que conocen muy bien ah, pues lo que necesitamos ir construyendo en términos de política de Estado, que permitamos hacer evaluaciones reales de los distintos programas que se hicieron, qué funcionó, qué no funcionó, qué tendríamos que hacer a la luz de la actualidad en términos de prevención, porque, insisto, lo que nos interesa y lo que le ha interesado al movimiento feminista es salvar las vidas de las mujeres. Es que las mujeres y las niñas puedan vivir libres de violencia, que puedan tener condiciones de desarrollar todas sus capacidades, que no tenemos otra mirada oculta en términos de vete tú a saber, sino que eso ha sido lo que ha movido también el feminismo, que es el derecho a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a tener todas las condiciones para poder desarrollar. Y creo que esos son los retos que nos queda. Ojalá se pueda avanzar, Angélica, Marta, Imelda, y podamos tener otros temas que analizar y no sea estos tan dolorosos que, insisto, claro, la coyuntura nos permite abrir digamos, el obturador de la Cámara para no solo ver el caso de la doctora, se me acaba de ir su nombre, pero ahorita lo recuerdo, de la doctora María Felicia Jiménez y del agresor Víctor Rodríguez, sino que nos permite colocar en el centro la vida de las mujeres y las niñas. Pero llegamos a estos momentos y llegamos también al final del programa para, pues eso, darle pie a los saludos también a Mayusa González desde Quintana Roo que nos está escuchando, a Norma Lagunas, muchas gracias. Sí, triste seguir tocando estos temas, pero hay que tocarlos. A Judith Velázquez, sin lugar a dudas, coincidimos, Judith, en esto. Yadira Cortés desde Veracruz, gracias. Gracias a todas que se han sumado, tía Car, María del Carmen Rodríguez, María Luisa Garfias, Ole Olay, muchas gracias. Ana María Valdés, a la Red Mesa de Mujeres, gracias, y a quienes nos siguen, aun cuando no nos escriban, pero ojalá nos escriban porque nos interesa mucho leer. Gracias, gracias. Y como siempre, pues a la producción de este programa que corrió a cargo de Yasmín Hernández. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad y seguir esto y otros temas
con nuestras analistas Marta Tagle, Angélica de la Peña e Imelda Marrufos. Gracias a nuestras radios que se suman, por supuesto, también en esa radio en el 97.3 de FM, y gracias a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está en Michoacán, y a Radio Joco que está en el 106.9 de FM en el Estado de México. Tenga excelente semana. Hasta la próxima. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.